Ahora abordaremos los principios fundamentales de la didáctica en la educación superior, pero ya enfocándonos a qué es la didáctica, cómo se la debe concebir, y la didáctica también la vamos a afrontar en la educación superior. La didáctica en general y de manera muy simple se la considera como una disciplina autónoma en el campo de la pedagogía. Es decir, la didáctica va a ser una disciplina pedagógica que está direccionada a la construcción de teorías y lógicamente va a tener modelos propios. La didáctica va a ocuparse de los procesos de enseñanza-aprendizaje y para tal fin necesita de los fundamentos de la epistemología, de los fundamentos educativos, históricos, psicológicos, socioambientales. Es decir, que la didáctica requiere necesariamente de todo el conjunto de estos elementos que la van a hacer como tal una parte fundamental de la pedagogía. Ahora veremos esa característica epistemológica, es decir, por su origen, vamos a decir que la didáctica desde el campo teórico forma parte de la ciencia de la educación. Es decir, estudia la investigación científica y su producto es el conocimiento científico. Esto establece y lo fundamental y lo que especifica la ciencia actual son los métodos. Es decir, ¿de qué métodos se vale la didáctica? La finalidad de conocimientos objetivos de lo que se estudia y el consiguiente rigor y la sistematización de la información que se obtiene para que puedan aparecer y puedan ser en sí estos conocimientos científicos. Es por ello que la didáctica debe ser considerada como una ciencia más entre las ciencias aplicadas que existen en el contexto. La educación siempre se dirige a la persona e impregna a todas las facetas del individuo. Es decir, y lo que decíamos en la anterior presentación, la educación es un elemento fundamental que surge y debe surgir en el hogar. Es decir, ¿quiénes son los primeros educadores? Lógicamente que será la familia, será el hogar. Luego tendrá que ser la escuela, y a la escuela la vamos a entender como aquella educación regulada que desarrollará en el individuo saberes, destrezas, habilidades y lógicamente la parte actitudinal. La educación también la aprendemos en la calle, en los medios de difusión. Hoy en día no podemos olvidarnos que la comunicación en los medios sociales, en las redes sociales, en la televisión, son elementos fundamentales que nos van a enseñar saberes, destrezas, conocimientos sobre los elementos o sobre los temas que nosotros estamos buscando aprenderlos, internalizarlos y poderlos aplicar a futuro. Por ello decimos que la educación se dirige a la formación del hombre. Y el hombre es
algo más que un ser social, es una personalidad propia, intransferible, que hay que cultivar y desarrollar. Es decir, el individuo es un individuo que tiene su propia personalidad, que tiene su forma de verse a sí mismo, su forma de ver a los demás, su forma de interrelacionarse con los demás. Pero hay que desarrollar en él también y formar esa personalidad y formar esa parte humana que dentro de la educación la conocemos como la filosofía de la educación. ¿Qué tipo de hombres queremos formar? Y debemos desarrollar en ellos esos principios, esos valores que hoy en día son fundamentales en todo el quehacer de la vida del hombre y del individuo. Según Zavala, la educación es un proceso. Y al ser un proceso, este proceso necesariamente, hemos dicho, entendemos nosotros como proceso aquellos pasos secuenciales que se siguen para llegar a un fin. En este caso, el proceso dentro de la educación es la enseñanza-aprendizaje. Y en este caso, la educación puede ser una educación didáctica o puede ser una educación no didáctica. Dentro de los fundamentos históricos podemos decir que a través de la historia la educación se pone en manifiesto una constante preocupación por la evolución del proceso didáctico a lo largo de sus etapas. Los diferentes modos de enseñar a lo largo de la historia se han basado en concepciones teóricas sin la educación. Es decir, la tradición filosófica occidental va a establecer que las primeras investigaciones educativas están relacionadas por los filósofos y estos están direccionando los estudios, el conocimiento vinculado a la ética y la política. Es decir, que ya en épocas muy antiguas ya se conocían a la didáctica dentro de esos procesos educativos como conocimientos vinculados a la ética y a la política. Por ejemplo, el caso de los diálogos socráticos en la Grecia clásica son los que aportan ya estos elementos. Los aportes de Platón que hacen en su obra magistral La República. San Agustín, por ejemplo, en su obra de Magistre. Ya nos dan ese esbozo y ese principio de cómo se debe enseñar. Santo Tomás de Aquino en el año 1225 nos da esos principios, ¿no?, en sus obras que realmente son elementos fundamentales que ya esbozan la forma de la enseñanza y del aprendizaje. Por ello, vemos de que en la Edad Media la didáctica se enriquece con la síntesis, es decir, las concepciones antiguas y, en este caso, el rol que cumple la Iglesia católica o, en este caso, el pensamiento del cristianismo. Es decir, esos principios filosóficos de la antigüedad van a ir de alguna manera concatenándose con los principios y los preceptos teológicos. Es decir, que ese pensamiento va conjugado y lo que no debemos olvidar, por ejemplo, que la educación en la Edad Media
surge, y si hablamos en particular de la educación superior, las primeras universidades surgen en Europa, surgen en Italia, y es al promediar el siglo XIII que se crean las primeras universidades, y estas universidades fueron creadas, lógicamente, en base, es decir, al amparo de la Iglesia. No nos olvidemos que los conventos, algunos conventos pasan a ser ya los centros de enseñanza. Y en estos conventos es donde se imparte la educación superior, principalmente en las temáticas filosóficas, en las temáticas teológicas y también en el derecho. Es decir, que las universidades se crean en el claustro. Y es por eso que hasta el día de hoy nosotros todavía seguimos escuchando en nuestras casas superiores de estudios y dicen el claustro universitario. Es decir, hemos heredado todavía esas características de la universidad del siglo XIII, que sabemos muy bien en ese inicio de las universidades, el aprendizaje solamente estaba permitido a los religiosos, porque en este caso los sacerdotes eran quienes tenían el conocimiento y quienes tenían la sabiduría para la resolución de los problemas, sean los problemas económicos, sean los problemas teológicos, sean los problemas filosóficos, es decir, jurídicos, etcétera. Entonces, la universidad como tal surge en los claustros religiosos. Esto establece que dentro del eh, Renacimiento ya haya un cambio fundamental en la metodología. Si vemos de que la educación media es una educación eminentemente reglada, es una educación eminentemente verticalista, es una educación y una forma de enseñanza totalmente dialogada. En este caso, es decir, eh, es, una, es un proceso de enseñanza magistral donde el profesor es el que narra los hechos y los estudiantes son los que captan aquella narración para que luego ellos puedan internalizarla y puedan explicarla y puedan aplicarla. Uno de los aportes grandes que nos da también es Rousseau, cuando nos habla del carácter libre de la educación, ¿no? Eh, Lucy ya en el año 1827 da una fundamentación psicológica de la didáctica, y no solamente la apoya a la parte, es decir, del proceso de enseñanza. Weber en esta época también nos contribuye con la práctica ética de la educación. Por eso decimos que en el Renacimiento el cambio metodológico da una énfasis en entender a las personas según sus capacidades para adaptarse a la enseñanza práctica. Es decir, ya no es una enseñanza tan generalizada, sino que ya en el Renacimiento ya existen esos cambios donde se pueden entender que no todas las personas van a tener las mismas capacidades, sino que unos tendrán una capacidad más desarrollada para hacer ciertas actuaciones y otras diferentes a estas. Por ejemplo, ahí es donde ya se ve un poco la separación de lo que es, en este caso, la comprensión de los saberes eh, teóricos a la parte de la motricidad, es decir, los trabajos que se realizan con las manos, ¿no?
Ahí vemos de que ya empieza a aparecer una división entre lo intelectual y lo manual. A fines del siglo XIX surge el movimiento de la renovación pedagógica. Aparecen ya las diferentes corrientes pedagógicas que de alguna manera quieren sistematizar desde el punto de vista teórico aquellas actuaciones y que den un fundamento teórico de cómo se enseña, de cómo se aprende, cuáles son los elementos, es decir, ya buscan las teorías que van a sustentar a la pedagogía como tal. Se logra la experimentación de métodos, se empieza a hablar de los recursos didácticos y se elaboran nuevos programas, libros y textos. Actualmente, enseñar un nuevo horizonte integrador para las personas de contextos interdependientes, de aprendizaje significativo, de conciencia global y de aprovechar las ventajas que en materia de educación y desarrollo tecnológico. Y debe ser el más beneficiado o más beneficiador para el estudiante. Por eso decimos que la didáctica es el saber práctico de la pedagogía y la pedagogía es la ciencia de la educación, es decir, teoriza el qué hacer educativo. La didáctica va a responder a la pregunta ¿cómo enseñar? Y la pedagogía responderá a la pregunta ¿cómo educar? Por eso decimos que actualmente un docente innovador debe poseer concepciones renovadas sobre el enseñar y el aprender. Hoy en día vemos los fundamentos psicológicos, en este caso, tanto la pedagogía como la ciencia de la educación y la didáctica como una disciplina de esta, eh, lógicamente que se va a apoyar en aquellas herramientas que le da la psicología, ¿no? Y estas hacen referencia a la conducta humana del sujeto, que aprende y de las características, capacidades que están implicadas en el proceso de aprendizaje. Hoy en día, la psicología es la que nos da todas esas herramientas para poder comprender cómo el ser humano logra eh, retener los conocimientos, ponerlos en práctica, qué características tiene la memoria de larga data, la memoria de corta data, cómo son los estímulos, etcétera. Entonces, por eso que existen corrientes y existen escuelas que estudian justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso que la psicología es la que establece que todo lo que el organismo hace es de alguna manera resultado del aprendizaje. Y viendo lo que decíamos hace rato, este panorama, la didáctica eh, es el elemento fundamental y el que va a responder por qué debemos educar de esta manera, eh, y la pedagogía nos dirá qué teorías debemos utilizar para lograr, es decir, los aprendizajes y que sean más beneficiosos para los aprendices o estudiantes. Luego tenemos los fundamentos socioambientales y los vamos a comprender a estos como sus aplicaciones que se dirigen a comprender las situaciones sociales en las que se producen los procesos de enseñanza. Es decir, no podemos nosotros descontextualizar los procesos de enseñanza. Es decir,
Ya no estamos en una época en que nosotros tengamos que recibir enlatados de qué es lo que debemos enseñar, cuáles son esos contenidos temáticos. No, sino que debemos lograr las aplicaciones a comprender las situaciones sociales, a comprender el contexto social. El estudiante tiene que tener un vasto conocimiento de la realidad social, de las características que conlleva la realidad social, de ese contexto social. Es decir, no podemos formar estudiantes que vivan bajo una burbuja. Y esa burbuja muchas veces la hemos llamado la burbuja de confort de los estudiantes. No, hoy en día tenemos que enseñar a los estudiantes, cualquiera que fuese la carrera, cualquiera que fuese la disciplina, bajo un contexto. Y podemos nosotros afirmar que la didáctica es una disciplina pedagógica centrada en el estudio de los procesos. Y es por eso que enseñanza-aprendizaje deben ir de forma, es decir, conjunta. Que ambos pretenden la formación y el desarrollo integral de los estudiantes y por ende la mejora de la concepción de la labor docente. Es decir, que los docentes en la parte de la enseñanza tienen que utilizar los mayores atributos y en este caso que nosotros llamamos las mayores estrategias para lograr en los estudiantes el mayor cúmulo de conocimientos, porque hoy no podemos decir que no debe existir conocimientos teóricos en los estudiantes. Los estudiantes deben tener una base sólida de conocimientos teóricos, pero los docentes tenemos que enseñarles a utilizar esos conceptos teóricos para la resolución de problemas. Y estos problemas, lógicamente, va a hacer de que permitan mayores aprendizajes de los estudiantes. Los docentes son los arquitectos en su relación con los estudiantes. El docente tiene que hacer del aprender una vivencia intensa, llena de preguntas, llena de posibilidades. Y lógicamente el rol del estudiante va a ser el de ser responsable de su propio aprendizaje. No esperemos de que el docente, es decir, sea el que tenga que lidiar de tal manera con los estudiantes, de que los estudiantes llega un momento en que a veces quieren no responder y ser irresponsables en sus labores. El estudiante tiene que ser, como decíamos, tiene que ser responsable de su propio aprendizaje y lo que dice Tobón, tiene que saberse, en este caso, manejar muy bien la autorregulación, la metacognición. Tenemos que enseñarles a ellos de que ellos son los propios y los únicos responsables de su aprendizaje. Tenemos que lograr en los estudiantes que asuman un papel participativo. Y lo que decíamos anteriormente, tenemos que hacer que el estudiante desarrolle pensamientos críticos, adquiera conocimientos, habilidades y valores. Y esos valores son fundamentales para nuestros estudiantes. La didáctica proviene del griego didastín, que significa enseñar, explicar, hacer, saber, demostrar. En su etimología griega, y el dictamen significa la técnica o el arte de enseñar. Entonces aquí surge muchas veces esa pregunta y se dice, ¿el artista para ser artista nace o se hace? Y en nuestro caso diremos, para enseñar, si decimos que la didáctica es la técnica o el arte de enseñar, ¿se nace o se hace? Ahora vamos a ver esas acepciones como arte. Es decir, como arte va a ser la condición vocacional. Acción de enseñar para que otros aprendan
es una tarea en parte artística y con alto grado poético. Es decir, hay muchos docentes que no saben nada de la teoría didáctica, de la teoría pedagógica, pero en un aula lo hacen muy bien, dominan un aula. Entonces, ese docente es un artista. Es un artista que ha nacido con esas atribuciones o esos atributos. Pero hay otros que tienen que aprender esas teorías, esos postulados, esas corrientes, esos enfoques para poder ser docentes. Entonces ahí tenemos la parte técnica. Y en este caso debemos lograr la combinación de experiencia, tradición e intuición. Se emplean para transformar, controlar o crear procesos o dentro del contexto y los elementos naturales o sociales. Lógicamente que tiene que existir un componente fundamental de acompañamiento que es el tecnológico. Va a haber una actividad planificada, racionalmente orientada a valores en interacción con la ciencia, es decir, la concepción del aporte tecnológico. Por eso decimos que la tarea esencial de la didáctica tecnológica es valorar y actuar, para lograr que docentes y estudiantes puedan encontrar el camino más pertinente para que cada uno de ellos, y singularmente los estudiantes, descubran y apliquen los recursos y procedimientos más adecuados para alcanzar con éxito y satisfacción las intencionalidades formativas, los objetivos y las competencias más valiosas. En este caso tenemos que enseñar nosotros fundamentalmente lo que decíamos hace rato. Tenemos que enseñar a los estudiantes que sean responsables de su propio aprendizaje, que asuman un papel participativo dentro del proceso de aprendizaje. La didáctica en general tiene una división. Va a haber una didáctica general y una didáctica especial. La didáctica general es aquella que nos va a establecer el planteamiento integral de elementos que concurren en el acto educativo, es decir, en esa relación de discente-docente, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, criterios generales que va a regular la labor del docente, cualquiera sea la asignatura que se aplique. Es decir, hay una didáctica general que puede ser aplicada a cualquiera de las disciplinas, de las asignaturas, de las carreras, etc. Y también va a haber una didáctica especial que se orienta a diferentes contenidos curriculares de un área en concreto. Aplica normas de la didáctica general a una asignatura determinada, por tanto, es complemento de la didáctica general. Por ejemplo, en este caso, si nosotros, es decir, utilizamos estrategias de enseñanza, estudio de caso, resolución de problemas, clase magistral, es decir, esas van a ser en este caso elementos de esa didáctica general, pero van a haber otros componentes de la didáctica especial para cada una de las disciplinas. Por ejemplo, esa forma de enseñar que se tiene en las ciencias médicas es muy diferente a la forma de enseñar y de aprender una carrera ingenieril o una carrera de las ciencias sociales. Es decir, cada una de estas va a tener una caracterización diferente desde el punto de vista de la enseñanza y de la didáctica, y justamente también de los mensajes comunicacionales que se viertan entre el emisor y el receptor.
Por eso decimos que los elementos de la didáctica es la disciplina de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de enseñanza, es decir, técnica de dirigir y orientar eficazmente a los estudiantes en su aprendizaje. Son aquellas técnicas, aquellas estrategias que va a utilizar el docente para poderse hacer comprender, para poderse hacer entender y para poder resolver problemas que se presentan en la futura profesión, pero desde la asignatura. Para determinar cuál es relativamente la técnica más recomendable en la enseñanza de la didáctica, se utiliza principios, normas, conclusiones filosóficas de la educación, descubrimiento y conclusiones de las ciencias educativas, experimentación y las prácticas más comprobadas de la enseñanza moderna, criterios y normas de la moderna racionalización científica del trabajo. Por eso, los componentes de la situación docente que la didáctica procura analizar: al educando, es decir, al estudiante. Y no hay que verlo solamente como un estudiante que debe aprender, hay que verlo como un ser humano, como un individuo que tiene necesidades, como un individuo que tiene angustias, como un individuo que requiere del apoyo y de la instrumentación de los docentes para lograr el aprendizaje más significativo, más idóneo que él pueda lograr. Tenemos que ver, en este caso, al docente como el educador, no solo como el explicador, sino como el educador, que trabaje justamente no solamente en saberes, en conocimientos, en técnicas y en destrezas, sino también que trabaje en la parte actitudinal de los estudiantes, formarlos para el bien, por el bien, en la probidad, formarlos idóneos, formarlos responsables, formarlos que sepan trabajar en equipo, que sepan responder a las necesidades del contexto social, formarlos como personas que sean solidarias, porque lo que hoy nos falta mucho es la solidaridad. No somos solidarios con el prójimo. Entonces también tenemos que trabajar en esos elementos. Los objetivos que deben ser alcanzados progresivamente. Es decir, estos objetivos que el docente traza, que el docente formula, y los objetivos que el estudiante también se formula, deben ser alcanzados progresivamente. ¿Cómo logramos alcanzar estos objetivos? Lógicamente, estableciendo las competencias. ¿Cómo logramos desarrollar que nuestros estudiantes sean competentes en algo? Y lógicamente las asignaturas, es decir, el trabajo y la labor que se tienen que desarrollar y el docente desarrolla es en base a la asignatura, desde la asignatura. Incorporan y sintetizan valores culturales, datos selectivos, programas para facilitar el aprendizaje. El método de la enseñanza pueden ser métodos, pueden ser estrategias o pueden ser técnicas. Van a buscar fusionar los recursos personales y materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos. No podemos olvidarnos que hay un elemento humano, que en este caso está el educando, que es el estudiante, y el educador, que es de los docentes. Y van a haber elementos culturales, que en este caso van a ser las asignaturas y también los métodos y las estrategias y las técnicas. Estos en función de los objetivos educativos, es decir, el elemento humano y el elemento cultural, docentes, estudiantes, asignatura y métodos tienen que ver, lógicamente, los objetivos educativos.
no pueden olvidar de mirar constantemente los objetivos educativos. Y lo que decíamos hace rato, la división de la didáctica general y la didáctica especial. La didáctica general integra todos los elementos que concurren en el acto educativo. Establece criterios generales que regulan la labor docente. Es decir, con qué estrategias va a trabajar el docente, con qué medios va a trabajar el docente, que pueden ser aplicables a cualquier disciplina. Y la didáctica especial que orienta a los contenidos curriculares de un área en concreto. En el caso de anatomía, por ejemplo, en la asignatura de anatomía en las carreras médicas de ciencias de la salud en medicina, tendrá un componente eminentemente teórico, ya, pero a su vez también tendrá una parte práctica que son los preparados y que los estudiantes tendrán que ingresar al anfiteatro para ser los preparados en cadáveres. Entonces, es decir, por eso decimos que hay didácticas especiales para cada una de las ciencias o disciplinas. La didáctica analiza al educando como estudiante que aprende con memoria, inteligencia y también como ser humano en evolución, impulsos, intereses, reacciones, actitudes. Y al educador o docente no solo como explicador de la asignatura, no solo como el transmisor de los conocimientos, sino como educador apto para estimular, orientar, dirigir procesos educativos y que vayan a lograr los objetivos que se hayan planteado y las competencias al ser alcanzadas. Por eso decimos que la didáctica analiza los objetivos que deben ser alcanzados progresivamente por los docentes y los discentes. En este caso, los objetivos son los que son la razón de ser y las metas que se requieren llegar. Las asignaturas que incorporan saberes, es decir, toda la parte de los contenidos temáticos, saberes, valores culturales, actitudinales, cuyos datos deben ser seleccionados, programados y dosificados. Las asignaturas son los medios necesarios para la formación profesional de los estudiantes. Generalmente, en la parte de los contenidos temáticos de una asignatura, utilizamos el método deductivo, es decir, cómo se estructuran los contenidos temáticos de una asignatura. Se estructura de lo general a lo específico. Por eso van a ver que toda asignatura siempre tiene una introducción, la parte introductoria. Van a tener la parte general para llegar recién a la parte de las especificidades, por más tecnicista que fuese la asignatura. Pero esta asignatura también debe incorporar la parte de los valores y debe incorporar los métodos, técnicas y estrategias de enseñanza que fusionan inteligentemente los recursos personales y materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos. Es decir, hoy en día tenemos realmente herramientas fundamentales que nos puedan ayudar a nosotros en el desarrollo del proceso de enseñanza y lógicamente de aprendizaje. La tecnología hoy nos favorece en todo, desde la robótica hasta las pizarras electrónicas o pizarras inteligentes, hasta la pizarra y el marcador, donde podemos desarrollar los contenidos temáticos y lograr también la aplicación de estos contenidos temáticos en la resolución de problemas. El aula hoy en día no solamente es un espacio físico. El aula hoy en día no son 4 paredes, como se las concebían hace 10, 15, 20 años atrás. Hoy también tenemos el aula virtual, como la que ustedes están en este momento, están haciendo uso. El aula también puede ser una plazuela, puede ser un monumento, puede ser un chaco. Pero lo que es fundamental es el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante realmente pueda aprender el componente teórico, pueda ver
la realización de la práctica y puede contextualizar en un determinado lugar o acción. Por eso decimos que la acción didáctica tiene diferentes caracteres. La enseñanza-aprendizaje son dos fenómenos correlativos y relacionados que generan una relación didáctica. Se distinguen tres etapas. El planeamiento, es decir, no se puede desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje si no hay un planeamiento, es decir, no hay un plan para poder llevar adelante el proceso. Eso significa que no podemos improvisar. Y a este plan nosotros hemos denominado, puede ser plan global, puede ser plan de asignatura, puede ser el plan por competencias, pero tiene que haber un plan de la asignatura. ¿Cómo se pretende desarrollar la asignatura en contenidos temáticos, en tiempos, en estrategias, en competencias, en objetivos? Es decir, este planeamiento van a formular objetivos educativos y planes de trabajo. Es decir, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a desarrollar adelante el aula. El segundo componente es la ejecución, es decir, poner en práctica los recursos y métodos didácticos en el proceso de enseñanza. Es decir, todo lo que hemos escrito en ese plan global, sea por objetivos, sea por competencias, todo lo que hemos escrito tenemos que llevar y ejecutar en el aula. Ahora, lógicamente que el plan tiene que ser también flexible. Un plan global tiene que ser totalmente flexible, no puede ser rígido. ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos. Y en este caso los estudiantes son seres humanos. Tienen necesidades, tienen problemas, tienen angustias. Entonces, no son robots. No estamos yendo a pasar en un chip la información. Entonces el plan global tiene que ser flexible, tiene que adecuarse también el plan global al aula. Pero eso significa de que no vamos a improvisar el proceso de enseñanza. Y lógicamente el tercer elemento, que es la evaluación. En la evaluación se verifican resultados obtenidos materializándose en el proceso de evaluación. Evaluación significa cotejar, es decir, cuánto sabe, cómo sabe, de qué manera sabe. Y estos tres componentes, planeación, ejecución y evaluación, lógicamente que van a estar mirando los componentes, es decir, teóricos de la pedagogía y de la didáctica. Y a estos son los que nosotros vamos a llamar corrientes, las corrientes educativas. La escuela tradicional, la escuela conductista, el constructivismo. Y dentro de este constructivismo los nuevos enfoques, el enfoque por competencias, el de la transdisciplinaridad, etc. El proceso de enseñanza-aprendizaje, se estudia el proceso dinámico, se dan los siguientes procesos: el de aprendizaje, que realiza el estudiante; el de enseñanza, que realiza el docente; el de comunicación, que da y se genera en la interrelación estudiantes y estudiantes docentes. En este caso ya estamos dando una dinámica totalmente renovadora dentro del aula. No solamente el docente debe ser el que imparte los saberes, no solamente la comunicación tiene que ser entre el docente y el estudiante, sino que la comunicación tiene que ser también entre estudiante y estudiantes. Es decir, tiene que haber un interview entre docentes, estudiantes y estudiantes. Estos son los elementos de éxito de la comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, aquí vemos una imagen del cono de Edgar Dall.
Y él nos establece y pone una pirámide que es un elemento que ya ha sido difundido por muchos años y establece fundamentalmente dos tipos de actividades dentro del aula. La actividad pasiva y la actividad activa propiamente, tomando en cuenta la naturaleza de la actividad involucrada. Y establece que después de 2 semanas, las tendencias son las siguientes. Si la actividad ha sido eminentemente verbalista, y en este caso tuviéramos la lectura como estrategia de enseñanza, el 10% de lo que leemos recordamos en 2 semanas. Seguimos en el componente pasivo. Palabras oídas, el 20% de lo que leemos, de lo que oímos, logramos retener. Dibujos observados, seguimos en el componente pasivo. El 30% de lo que vemos vamos a lograr retener. Actividad visual, en este caso tenemos mirar una película, ir a una exhibición, ver una demostración, ver algo hecho en la realidad. El 50% de lo que oímos y vemos se va a poder retener. Y ahora ya tenemos acciones activas. En este caso serán actividad participativa y repetitiva. Participar en un debate, tener una conversación, el 70% de lo que decimos vamos a retener. Y una actividad pura de acción es realizar una representación teatral, simular experiencias reales, hacer las cosas que se intentan aprender. Es decir, el 90% de lo que decimos y hacemos logramos retener. Entonces, el cono de Dahl, como estrategias de enseñanza, nos dan todo un panorama muy grande de cómo nosotros debemos lograr desarrollar el proceso de enseñanza en el aula. Y nos damos cuenta de que tenemos que ser lo más activos posibles. El proceso de comunicación es el componente del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el proceso educativo incluye el mensaje, el emisor, el receptor y el medio. Alguien tiene que emitir el mensaje comunicacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el mensaje, el contenido educativo, la materia o el conjunto de conocimientos que se pretenden transmitir. Tiene que haber ese mensaje, el contenido del mensaje educativo. ¿De dónde proviene el contenido del mensaje educativo? Sale lógicamente de los contenidos temáticos de la asignatura. Alguien tiene que emitir el mensaje. Permítame tomar por favor un sorbo de té porque la garganta ya me está fallando. El emisor, es decir, el docente es la fuente de información y que da origen a la comunicación. El transmisor del mensaje comunicacional, educativo, de saberes o destrezas, es el docente. Quien emite es el docente. Quien receptúa el mensaje es el estudiante. Recibe la comunicación y recibe el mensaje. Ahora, para transmitir este mensaje se necesitan de medios. Estas explicaciones son recibidas por vía auditiva o por vía visual. Entonces ahí es el momento en que juegan fundamentalmente las estrategias con las cuales el docente va a trabajar y los medios puede ser el PowerPoint, puede ser el laboratorio, pueden ser los reactivos para un laboratorio, puede ser el anfiteatro, que van a ser los medios que van a posibilitar consolidar el mensaje que emite el docente para que el aprendizaje sea mucho más significativo en el estudiante. Asimismo, el estudiante también emite mensajes hacia el docente y el auditorio, es decir, hacia sus compañeros. Esto permite detectar fallas y carencias, es decir, el estudiante también tiene que ser el emisor del mensaje educativo, del mensaje comunicacional con los contenidos.
Y cuando el estudiante emite los mensajes, ese es el momento en que nosotros estamos hablando del aprendizaje significativo y asumimos, según el constructivismo, la teoría del constructivismo, de que todos los seres humanos, desde los más niñitos hasta los mayores, tienen conocimientos previos, que los han adquirido en el aula, que los han adquirido en la calle, que los han adquirido en el hogar o finalmente los han adquirido en la vida. Pero ellos tienen conocimientos previos y el docente tiene que saber utilizar esos conocimientos previos para la construcción de los nuevos conocimientos, de los nuevos saberes. Entonces ahí decimos que este es un docente eminentemente constructivista. La información y comunicación. La información nos determina la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza, el docente emite información. En el aprendizaje, el estudiante también emite respuestas. Entonces es un ciclo. Y lógicamente que va a haber una retroalimentación entre enseñanza y aprendizaje y que van a ser las regulaciones. El aprendizaje considerando efectos de la enseñanza. Enseñanza, aprendizaje. Aprendizaje, enseñanza. La enseñanza es una acción de intercambio de comunicación dentro del proceso educativo, mediante la cual se facilitan experiencias significativas que posibilitan aprendizajes significativos, lo que decíamos hace un momento. Es decir, en la enseñanza siempre hay comunicación. La comunicación puede ser verbalista, puede ser, es decir, puede ser visual, etcétera, corporal, pero hay una comunicación. No podemos concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje si no hay una comunicación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la educación virtual. Hay una comunicación, el docente está comunicando saberes. Elementos de la enseñanza, el estudiante, el docente, los objetivos y la materia. Las técnicas de la enseñanza es el entorno social, cultural, económico en que se desarrolla este. Los objetivos o productos del aprendizaje se clasifican en las categorías fundamentales, y aquí tenemos 3 categorías que hemos logrado reunir o agrupar en 3 categorías. Los automatismos son hábitos, destrezas y habilidades específicas, sean verbales o mentales, que deben adquirirlas los estudiantes. Es decir, tienen que haber destrezas y habilidades específicas que tengan los estudiantes, sean verbales, sean mentales. Hoy en día vemos que nuestros estudiantes no saben ni leer ni escribir. Cada vez vemos mayores deficiencias. La segunda categoría, elementos ideáticos o cognitivos, son información y conocimientos sistematizados que los estudiantes deben analizar. Es decir, hoy en día pensamos y decimos, la educación moderna solamente se aprende haciendo. No, los estudiantes, y principalmente en la educación superior, los estudiantes tienen que tener conocimientos teóricos sólidos, solventes. Y nosotros lo que tenemos que hacer, habiendo impartido esos conocimientos sólidos, tenemos que enseñarles a que esos conocimientos teóricos pueden ser llevados a la práctica. Y una vez llevados a la práctica, esos conocimientos pueden ser y tender a la resolución de problemas. Y en la tercera categoría tenemos elementos emotivos o afectivos. Son ideales, son actitudes y preferencias del tipo, seleccionando tipo de individuos educados o preparados para ejercer funciones en la vida social. Es decir, formarlos en el componente actitudinal. El plan global, hablábamos hace rato y decíamos, es un elemento fundamental. ¿Qué planificar? ¿Qué entendemos por planificar?
Planificar significa organizar el futuro para alcanzar objetivos. ¿Para qué vamos a planificar? ¿Qué vamos a planificar? Nuestra asignatura. ¿Para qué vamos a planificar? Para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. ¿Para qué sirve el plan? El plan global sirve para que el estudiante esté interesado en todo el proceso académico. El docente programe con anticipación y cumpla lo planificado. Es decir, ahí tenemos dos roles. El estudiante tiene que tener conocimiento de los contenidos temáticos, las estrategias, los tiempos, etcétera, que tiene la asignatura. ¿Cuándo se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿En qué momento se va a evaluar? ¿Con qué herramientas se va a evaluar? Y lógicamente que el docente es quien elabora el documento, lo socializa con los estudiantes y también lo va a tener que aplicar. Y lógicamente que también sirve para las autoridades académicas que puedan supervisar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la asignatura. Dentro de las estrategias de aprendizaje, aprender de manera estratégica, ese es un elemento fundamental que a nosotros nos lleva a una gran reflexión. Los estudiantes obtienen resultados satisfactorios porque controlan el proceso de aprendizaje, se dan cuenta de lo que hacen, captan las exigencias de las tareas y responden conscientemente, planifican y examinan sus propias realizaciones, emplean estrategias de estudio para cada situación, valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores. Gracias.